A continuación se muestra cómo llenar la declaración jurada del impuesto al valor agregado. En los campos del encabezado se visualiza la información seleccionada previamente. Para iniciar el llenado del formulario debe desplazarse a la sección Actividades económicas, en la cual encuentra una lista desplegable donde debe de seleccionar una a una las actividades económicas que debe declarar. Nota: si posee alguna actividad económica no registrada ante la Administración Tributaria, proceda a inscribirla mediante la opción Registro Único Tributario. Al seleccionarla se despliegan los campos de ventas del período y compras del período, que debe completar. En estos campos, el usuario tiene el deber de indicar si sí o si no tiene información a declarar. El ejemplo que se muestra trata sobre compras y ventas sujetas a la tarifa del 13% del IVA, por consiguiente se debe de marcar sí, en ventas sujetas, base imponible. Esto habilita las opciones de las diferentes tarifas. Para este primer año las tarifas del 1% y 8% se encuentran bloqueadas por estar exenta o porque se activa en un período posterior. Volviendo al ejemplo, en este caso debe de marcar sí, únicamente en bienes y servicios afectos al 13%. En los demás selectores se debe de marcar no, y proceda a registrar los respectivos montos de las ventas sin impuesto del período a declarar, según el concepto. Por ejemplo, el período a declarar en este caso es el mes de julio del año 2019, lo que abarca del 1 de julio al 31 de julio, y se presenta la declaración dentro de los primeros 15 días naturales del mes siguiente. En caso que el día 15 sea fin de semana o feriado, la fecha máxima de presentación se traslada al siguiente día hábil. Al registrar los montos y hacer clic fuera del campo, se actualiza de forma automática los campos que totalizan, y se visualizan los montos con sus separadores de miles. Asegúrese que todos los selectores de ventas sujetas se encuentren marcados. En el ejemplo, no se realizaron operaciones comerciales bajo las condiciones de ventas exentas, ni ventas no sujetas, por lo que debe seleccionar no, en cada selector. A continuación debe completar la información correspondiente a las compras del período. Seleccione sí en compras con derecho a crédito fiscal por cuanto las ventas en este ejemplo fueron todas al 13% en el mercado local, por consiguiente también debe seleccionar sí, en compras de bienes y servicios locales en operaciones sujetas y no exentas. De seguido se muestra una tabla para registrar las compras según el concepto y la tarifa. Proceda a completar la tabla. Al hacer clic fuera de la tabla se actualizan los totales en las respectivas cuentas. Seguidamente seleccionen no, en las cuentas, importaciones de bienes y adquisición servicios del exterior, utilizadas en operaciones sujetas y no exentas, y en compras sin derecho a crédito fiscal, por cuanto en este ejemplo no se realizaron importaciones, ni operaciones sin derecho a crédito fiscal. Ahora presione validar y guardar, para continuar con la siguiente actividad económica. En caso que no exista otra actividad económica presione, ir al consolidado. Si necesita suspender el llenado del formulario, haga clic en validar y guardar, para salvar la información registrada hasta ahora. En este ejemplo, al existir dos actividades económicas se visualiza nuevamente la lista desplegable, en la cual se selecciona la segunda actividad, que para este período no tuvo operaciones comerciales. Por esto, todos los selectores de ventas del período y compras del período, deben marcarse con la opción no. Luego valide y guarde nuevamente. Para continuar con el llenado del formulario pulse ir al consolidado. En esta parte del formulario se dispone de varias secciones, iniciando por ver consolidado de ventas. Al hacer clic sobre este, se muestran las tablas de ventas bajo las diferentes tarifas y conceptos, con la sumatoria de los montos registrados en cada una de las actividades económicas, así como los totales. Al no haber registrado ventas exentas o no sujetas, las cuentas del consolidado se muestran en cero. En el caso de la sección casinos y juegos de azar, se debe de marcar no, puesto que el usuario del ejemplo no tiene registrada esta actividad económica. De igual manera la venta de bienes usados. Proceda a validar cada una de estas haciendo clic sobre los botones de validar. Cada vez que se valide, el sistema confirma que se validó correctamente. Acepte para continuar. En la sección Impuesto por ventas y transacciones sujetas,
se muestra el cálculo de los impuestos cobrados según las ventas registradas a diferentes tarifas. En este caso al 13%. Proceda a validar. Seguidamente presione Ver consolidado de compras, para visualizar las tablas de compras según las diferentes tarifas y conceptos, con la sumatoria de los montos registrados en cada una de las actividades económicas. Los créditos fiscales generados por compras son aquellos impuestos pagados por las compras realizadas sujetas al impuesto. Si el resultado tiene decimales, este se redondea a la unidad más cercana y se registra en el campo correspondiente, según el concepto y la tarifa. Al hacer clic fuera del campo se actualizan los totales. Al final de esta sección se encuentra el selector Créditos fiscales aplicables por transacciones destinadas indistintamente a operaciones sin derecho, y con derecho a crédito de una sola tarifa. En este ejemplo, al haber realizado únicamente compras sujetas al 13%, se debe marcar No en este selector, y luego validar. En este ejemplo, como no hubo ventas a diferentes tarifas, exentas, o no sujetas, se debe de marcar No, en el selector de estimación y liquidación anual de la proporcionalidad. Luego presione Validar. La sección Determinación del impuesto por operaciones grabadas del período, se completa de forma automática al validar la sección anterior, llamada Estimación y liquidación anual de la proporcionalidad. Aquí se muestra el impuesto cobrado por las ventas grabadas, y el impuesto pagado por las compras grabadas, cuya diferencia puede generar un saldo a favor cuando lo pagado es mayor que lo cobrado, o el impuesto neto del período como se muestra en este ejemplo. Al no existir operaciones a diferentes tarifas, el resultado del impuesto final es igual que el impuesto neto del período. Una vez revisado, proceda a validar. Después de validar, continúe con la liquidación de la deuda tributaria. En este ejemplo no hubo retenciones, pagos a cuentas del impuesto, saldos a favor de períodos anteriores, ni solicitudes de compensación de saldos a favor por registrar. Al validar esta sección se calculan de forma automática el total deuda tributaria, intereses, y total deuda por pagar. Después de presionar el botón Validar, este se transforma en Presentar. Presione Presentar y el sistema le mostrará una ventana de confirmación que debe aceptar. El sistema presenta el resumen de la declaración jurada del impuesto al valor agregado, donde se observa el período, nombre e identificación del obligado tributario, número de la declaración, fecha y hora de la presentación. Asimismo, los botones para descargar acuse de recibo, descargar detalle declaración y la opción para presentar nueva declaración. Al presionarlos se muestra el documento, el cual se puede imprimir o guardar. El pago del impuesto se puede realizar en el sitio web o en las cajas de la entidad recaudadora, con solo suministrar el número de identificación del obligado tributario. Muchas gracias.